Por varios barrios de la capital federal van a ver este tipo de baldosas que están puestas para homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado. Es decir, estas baldosas homenajean a los detenidos desaparecidos o a los que asesinaron durante y antes del último golpe cívico-militar del 1976. Las baldosas se colocan usualmente donde las personas vivieron, trabajaron, estudiaron, militaron, o también donde fueron secuestradas, ¿no? Y el mensaje de la baldosa dice nombre y apellido de la persona que fue detenida, desaparecida, el tal año, tal fecha, y te dice, obviamente, que el motivo por el cual fueron desaparecidas, todos los casos es por ser un militante popular. Y esto es lo que vamos a ponernos a investigar, porque militante popular se lo conoce, este es un idioma bien del peronismo que trata cuando quieren enaltecer alguna figura o cuando hablan de algún cuadro político pasado, dicen que era un gran militante popular, que luchaba por los pobres, que se desvivía por mejorarle la vida a los más carenciados, pero básicamente un militante popular puede variar indiferentemente de la ideología para donde esté militando. A ver, un militante popular podríamos resumir un militante político. Un militante político es aquel que con una idea, una ideología, trata de convencer al otro mediante el diálogo, mediante el debate, asiste a marchas, asiste a conferencias, se capacita, durante campaña electoral está constantemente haciendo actividad política, reparte flyer. Eso es un militante político, ¿no? La idea de este video es mostrar quiénes eran esas personas que fueron detenidas, desaparecidas o fueron asesinadas antes o durante el gobierno cívico-militar. ¿Y por qué aclaro lo de militante popular? Porque cuando vayamos indagando en el video vamos a darnos cuenta que por lo menos en este caso de este video de estas dos personas que vamos a ver, y no se asimila lo que es un militante popular con lo que estas personas hacían durante ese momento. Ojo, eso no justifica que se haya detenido y desaparecido a la persona, pero sí hay que entender el momento en que se vivía en esa época, ¿no? Estábamos en el marco de una guerra civil, ¿sí? Durante los años 70, que esta guerra civil declarada por las organizaciones terroristas a gobiernos constitucionales y gobiernos de facto, se fue prolongando durante los años, es decir, una guerra que arrancó en los años 69-70 y con el pasar de los años fue acrecentándose. La metodología que se fue dando durante la guerra como respuesta del Estado ante los ataques terroristas que iban haciendo estas organizaciones, estos ejércitos, porque eran ejércitos, estos ejércitos terroristas a las fuerzas y a las instalaciones gubernamentales y a la población civil, las medidas que fue tomando el Estado fueron diferentes dependiendo los años y la época y quién estaba al mando. No se combatió igual a la guerrilla durante el gobierno de López Rega que durante el gobierno, por ejemplo, de Perón. No se combatió igual a la guerrilla durante Isabel Perón que en el gobierno cívico-militar de Videla. Entonces, esto es importante aclararlo porque la mayoría el gran grueso de las desapariciones y detenciones se dieron durante el gobierno cívico-militar que comenzó el 24 de marzo del 76. Eso es un dato. Pero eso no dice que antes no se hayan cometido desapariciones y detenciones, cosa que sí los hubieron. Pero el video no es para empezar a explicar el contexto y cada gobierno cómo fue combatiendo la subversión, sino es para demostrar quiénes eran estas personas y después que cada uno entienda por qué se los quiere, por qué se los llaman militantes populares, ¿sí? Ahora vamos a ver. En esta baldosa homenajean a Silvina Benincasa y David Feldman, que fueron secuestrados y desaparecidos el 2 de junio del 1976, 2 meses después del golpe de Estado. David Feldman, junto a Silvina Benincasa, ambos eran militantes de la Juventud Universitaria Peronista, y después con el
al poco tiempo se integraron al ejército Montoneros. ¿Sí? Cabe la redundancia que quien militaba en alguna organización de la universidad de tinte peronista era propenso a estar encuadrado en Montoneros tarde o temprano, o se sabía que en algún futuro no tan lejano iban a estar, ya que Montoneros reclutaba para su ejército muchas personas de las organizaciones peronistas. En la jerga de las organizaciones, este pase de la militancia universitaria o militancia política, este pase a el ejército montonero se lo conocía como pase a territorio. Ambos se reunieron el 2 de junio de 1976 en la confitería La Ópera, que queda en Callao y Corrientes, en Capital Federal. Cuando fueron advertidos de la presencia de un grupo de tareas, trataron de escapar. Silvana salió por la puerta de Avenida Callao, pero recibió un disparo en la pierna y fue secuestrada en el instante. En cambio, David Feldman fue reducido sin ser herido. Estos datos que les estoy ofreciendo no es un invento mío o una suposición, sino que son relatos de ex compañeros de la organización Montoneros que compartían la lucha armada con ellos, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en varios blogs o en varias revistas de ellos que cuentan de alguna manera u otra, quizás un poco más distinta, pero dicen que fueron secuestrados en esa confitería y que los dos estaban reunidos. Ahora bien, dichos por sus propios compañeros, ambos estaban en la organización Montoneros, y recordemos que pertenecían a un ejército terrorista, que la práctica habitual era poner bombas, asesinar y secuestrar. Y eso la baldosa no lo dice, y es muy importante esto, porque uno supone que fueron secuestrados y desaparecidos por sus ideales, por su militancia política, y la verdad que en ese momento pertenecer al ejército Montoneros era ser enemigo del ejército, de la policía y del Estado argentino, pero no solo del Estado en el gobierno cívico-militar, sino en el gobierno de Perón y de Isabel Perón también. Ojo, la idea del video no es explicar, no es meternos tanto en profundidad, pero sí es entender que no era un simple militante popular, es decir, él no quería cambiar mediante las elecciones, mediante el diálogo, mediante el debate, quería cambiar la forma de hacer política en el país. La mayoría de las personas que fueron secuestradas y desaparecidas querían cambiar y que estaban encuadrados en estas organizaciones, repito, que estaban encuadrados en estas organizaciones, la mayoría andaban con pistolas, estaban armadas siempre, tenían una FAL, entonces no es que eran simples militantes populares, eran soldados de un ejército al que ellos en este caso llamaban ejército montonero. Si hoy en día se lo quiere cubrir de alguna cierta manera o quieren enaltecer sus cuadros llamándolo militantes populares, bueno, allá ellos. Está bien que lo hagan, pero que no escondan su faceta montonera que tenían y que pertenecían a una organización terrorista. Digamos, prácticamente la mayoría de las personas, para no decir todos, porque no tengo el dato 100%, pero cualquier persona que estaba encuadrada en la organización Montoneros siempre iba armado. Y la gran mayoría no iba armado con un arma iba armado con armas de guerra. La más conocida es la FAL. Entonces, un militante, como digo antes, un militante popular creo que es otra cosa. No es alguien que va armado con un arma en la cintura, un cuchillo en las botas y armas de guerra en el baúl. Y perdón que sea muy redundante en esto, pero estas personas no divulgaban sus ideas como militantes políticos, sino que durante mucho tiempo estas personas divulgaban sus ideas secuestrando, asesinando, secuestrando y pidiendo escandalosas sumas de dinero para su rescate, y en algunos casos se los llegaba a matar y no se llegaba al rescate. Entonces hay una gran diferencia entre un terrorista y un militante popular, o mejor conocido, militante político. Barrio por barrio, fábrica por fábrica, villa por villa, facultad por facultad, para ir construyendo, todos juntos y de conjunto, la organización político-militar que nos permita acceder a la toma del poder definitivo,